Rodríguez. Quisiéramos saber qué piensa Rafael Simón Jiménez de eso, que los que no fueron se quedaron por fuera. Tienen que ahora ponerse de acuerdo con un tema de una inhabilitación que siempre lo decimos acá, justa o no, ya eso es un tema jurídico, pero es una realidad, así como lo fue en Barinas, que era el ejemplo que daba nuestro invitado antes de ir a la pausa. Mira, yo confío, repito, que después de toda esta sucesión interminable de errores que nos han traído hasta aquí, hasta la desgracia colectiva que estamos viviendo los venezolanos, haya un propósito de enmienda en el liderazgo político. Y sobre todo en una persona que va a ser clave para todo lo que pasa en Venezuela, que se llama María Corina Machado. Una mujer con todos los méritos de lucha, de talento. Yo particularmente no le escatimo ningún reconocimiento, porque además yo le tengo afecto particular, pero sobre los hombros de ella hay una inmensa responsabilidad. Porque cuando ella dice, vamos hasta el final, ¿cuál es el final en Venezuela? El final en Venezuela es el rescate de la democracia. El final en Venezuela es la reconstrucción afectiva, social, económica de los venezolanos, que los venezolanos salgamos de esta desgracia, de esta tragedia. Por encima de ese interés no puede haber nada particular, ningún liderazgo, ningún interés particular, nada puede estar por encima del interés principalísimo de liberar a Venezuela de toda esta tragedia que nos ha pasado durante todo este tiempo. Entonces ella tiene que evaluar muy bien cuál va a ser su conducta, porque efectivamente está por demás decir que es ilegal, que es inconstitucional, pero como tú bien lo apuntas, Carlos, es una realidad con la que ella va a chocar el 21. Ahora, fíjate tú, porque hay sorpresa que da la vida, como decía la vieja canción. También el gobierno, cuando inhabilitó, peor, porque lo inhabilitó después de haber ganado a Superlano, pensó que Superlano iba a tener una reacción que era la previsible, porque era la que siempre habían tenido, de llamar a la guarimba a la calle y no vamos, porque estas elecciones son sucias y elecciones sin mí no son elecciones, etcétera, etcétera. Y ese señor, con la mayor aplomo, dio una lección de civismo, dijo, aquí vamos a las elecciones, si nos inhabilitan uno, vamos con otro. Es decir, el triunfo de Barinas, porque a veces se ha especulado... Pero la diferencia es que hoy la candidata dice que no hay plan B, que es ella, que ella tiene los votos y que sin ella la elección no es elección. Mira, en la vida y en la política mucho más, todo el mundo tiene que tener, no plan B, plan A la Z. Ahora, que tú no lo reveles es otra cosa. Un político que no tenga plan B, hermano, que se vaya a sembrar papas o se vaya a hacer otra cosa más edificante. Todo el mundo en la vida, frente a todas las coyunturas de la vida, uno siempre tiene plan B. Por eso te digo, yo por lo menos, yo soy un hombre que me muevo en el plan de la A a la Z. O sea, viendo todas las variantes y viendo todos los acontecimientos que te pueden llevar a ti a variar, digamos. Mira, yo he escrito mucho sobre un personaje con el que yo no tuve simpatías políticas, pero que ahora en mi etapa de madurez, sobre todo intelectual, bueno, lo he desentrañado en sus aspectos clave, que fue Rómulo Betancourt. ¿Por qué Rómulo Betancourt fue el político más exitoso, por lo menos, del siglo XX venezolano? Porque supo tener una perspectiva muy clara de la realidad y variar, porque el político no puede ser ortodoxo ni dogmático. Si las circunstancias cambian, tú tienes que cambiar con las circunstancias para poder interpretarlas. Sobre los hombros de María Corina Machado hay una inmensa responsabilidad, no solamente como candidata, yo creo que lo más importante es la valoración de ella como líder de la oposición venezolana. Y te repito, yo creo que esa condición, ayer veía yo una entrevista con Benigno Alarcón en la tarde con Rosa Colmenares, donde él decía eso, es más importante el papel de líder de la oposición que el papel de candidato, que es un papel circunstancial y que puede ser enmendado en el futuro, porque es un poco lo que yo les vengo diciendo. Mira, aquí cuando hubo el corte histórico en 1998, con la llegada de Chávez al poder, aquí se promovió el ascenso de una nueva clase política. Bueno, era natural, era el relevo y además bien aupada sobre el conglomerado de los grandes medios televisivos que, bueno, pusieron todos estos muchachos entonces, a López, a Capriles, a la propia María Corina. Entonces eran muchachos de 24 años, 25 años. Bueno, han corrido 25 años, ya tienen 50 y pico de años, ya tienen 2 generaciones atrás de ellos, presionándolo, porque la lucha generacional es así, si tú no aprovechas la oportunidad te pasa por encima la historia y te pasa por encima la realidad. Entonces, todavía tienen 100.000 oportunidades. La señora María Corina Machado tiene 100.000 oportunidades de ser presidenta de este país si ella en esta coyuntura histórica sabe actuar como tiene que actuar, porque además ella no tiene 80 años, ni 70 años, ni siquiera 60 años, ella todavía tiene un panorama muy grande por delante, que si ella actúa con sensatez, con cordura y privilegiando, te repito, porque no puede haber nada más importante que la suerte de los venezolanos, que el destino de los venezolanos. Cada vez que uno dice que se considera importante,
Yo pienso en 8 millones de venezolanos afuera llevando roncha, en las familias desgarradas, en la gente pasando hambre, en los salarios miserables. Un líder que interprete esa realidad tiene que colocar esa realidad para sintonizarse con la gente, tiene que colocar esa realidad por encima de cualquier consideración personal. A algunos les hace ruido porque dicen que eso es dejar que Maduro escoja el candidato, que es ceder ante las pretensiones de Maduro y del gobierno, de imponer al candidato de la oposición. Nadie le está pidiendo que el candidato lo imponga a Maduro. Mira, si aquí, no, pero ceder al resultado de la primaria lo interpretan como dejar que... aquí, si en definitiva, como todo hace pensar a la señora Machado, el 21, cuando se vaya a inscribir, la fecha que se vaya a inscribir, resulta rechazada, vamos a decir. Se confirma la inhabilitación. Que ella misma sea el eje de un mecanismo que nos permita, entonces, sustituir esa candidatura. No es imponer la candidatura, no nos la va a imponer Maduro, porque todo eso es una manipulación, donde los argumentos se... No, lo que le estamos pidiendo es que ella lidere ese proceso de sustitución, que tenga una palabra importante, no decisiva, porque tú tampoco puedes, hay cosas que son contradictorias, Carlos, y que uno lo llama a la reflexión y a veces dan hasta ganas de reír. Porque evidentemente María Corina tiene un mandato de 2.600.000, lo que hayan votado allí. Ahora, tú no puedes sustituir ese mandato que te dio Venezuela a ti por una escogencia de dedo tuya, porque sería la negación. Fíjate tú la contradicción, las cosas que dicen y van y vienen, ¿no? Claro. Tendría que buscarse un mecanismo, por lo menos de consulta a los sectores, donde ella tenga, te repito, una opinión privilegiada, donde ella tenga una opción fundamental. Pero yo no entiendo cómo es que ellos dicen que el candidato lo va a escoger Maduro o lo va a escoger el gobierno. Ahora mira, aquí de verdad, si queremos salir de esta tragedia, si no queremos prolongar, como se prolongó el 2018, esta tragedia colectiva que estamos viviendo los venezolanos, hay que actuar, te repito, con mucho desprendimiento, con mucho patriotismo, con mucho sentido de la responsabilidad. Y eso, anteponiendo el sufrimiento colectivo de los venezolanos por encima de cualquier consideración personal, por encima de cualquier visión, porque ya vendrán. Es lo que yo no sé cómo explicar yo eso. Yo soy un pedagogo, yo fui maestro de escuela y siempre me esfuerzo por tener el sentido explicativo más pedagógico. Pero esa gente, cuando digo esa gente me refiero a ese liderazgo, María Corina, López, Capriles, le quedan muchos kilómetros por delante. Pero para que los kilómetros por delante sean provechosos, tenemos que salir de esto. Mientras esté esta situación que estamos viviendo en Venezuela, bueno, ellos irán poniendo videos, y no tendremos ninguna solución. No tenemos 2 días escuchando eso de la oposición. Ya el gobierno tiene 25 años en el poder. Bueno, vale, dice que el ser humano es el único animal que choca 2 veces con la misma piedra. Aquí no hemos chocado 2 veces con la misma piedra, hemos chocado 100 veces con la misma piedra. Como digo yo, mira, el error es consustancial a la naturaleza humana. Tú te puedes equivocar 100 veces. Ahora, equivócate de manera distinta. Cuando tú te equivocas siempre de la misma manera, tú no eres un equivocado, tú eres un